Hola chicos y chicas, bueno, hoy como hoy no tuvimos clases, les grabo este video que les había prometido la vez pasada, más que nada para repasar algunas cuestiones teóricas y cómo seguimos con respecto de la cruzada. Eh, por lo que tengo agendado, el miércoles que viene tendríamos clase presencial, así que ahí nos vamos a poder sacar un montón de dudas y conocernos en carne y hueso. Acuérdense, siempre tengan presente, inclusive cuando vayan a dar el final, el programa de la materia, porque la pregunta que de alguna manera debería sostener todos los contenidos es qué es la psicología social e institucional, ¿sí? Que es el nombre de la materia. Entonces van a ver que todos los contenidos que vamos viendo de alguna manera deberían poder responderse desde lo social y lo institucional, ¿sí? Vamos a ver que es bastante complejo poder definir qué es lo social y lo institucional, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de la materia. Acuérdense entonces que vimos, en primer lugar, eh, esos dos cuentos, el cuento de Borges y el cuento de Cortázar, uno que hablaba de la continuidad o la discontinuidad eh, entre dos texturas diferentes, ¿no? El de Cortázar, que se llama Continuidad de los Parques, principalmente cuando ustedes lo vean y lo sigan, lo que tiene que ver ahí, lo que ustedes deberían poder observar es dónde está el corte entre lo que se inicia como texto o como fantasía y dónde inicia o termina digamos, lo que aparece como fantasía del personaje. ¿Sí? Van a ver que no es fácil de encontrar esto, capaz que no se puede encontrar, o van a ver en definitiva que lo que ustedes determinen es que es arbitrario. La cuestión de decidir dónde empieza la fantasía y la fantasía de la fantasía. Entonces, ese cuento tiene que ver con eso. Más que nada, ténganlo en cuenta porque van a ver que la propuesta de la materia nos lleva a pensar también cuáles son los límites de la escuela, los límites de la persona, los límites del individuo, ¿sí? Que en definitiva es una decisión, va a ser, cuando ustedes sean docentes o cuando ejerzan la práctica docente, va a ser una práctica o una decisión arbitraria del docente o del directivo o de la política educativa, ¿sí? Entonces, la idea de ese cuento está ahí por eso, digamos, para tomar conciencia de que los límites o las continuidades son cuestiones arbitrarias, ¿no? Son cuestiones conceptuales, podríamos decir. Y ahí podríamos preguntarnos, ¿se acuerdan si vieron esa clase? Si la siguieron, es dónde empieza y termina la escuela. Una concepción puede decir, bueno, la escuela termina donde yo cierro la puerta de la escuela, lo de este lado es escuela y lo de afuera ya no es más escuela. Pero hay concepciones, o si tenemos una idea más amplia de lo que es lo escolar, podríamos incluso pensar que la escuela termina donde terminan el conjunto de familias que forman parte de la comunidad educativa, o inclusive lo podríamos ampliar más, ¿sí? Porque uno no sabe las intervenciones que uno hace hasta dónde llegan, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la idea de que el límite de mi intervención es el alumno, por ahí ese modelo que yo tengo de intervención no me permite ver que tal vez si yo le enseño algo al estudiante o a la estudiante, lo puede llegar a reproducir en la casa y de la casa, por ejemplo, el padre lo puede llevar a su trabajo. Por ejemplo, le enseño a lavarse las manos al estudiante antes de comer y es muy probable que en la casa el alumno o el estudiante diga, no, la señorita nos dijo que hay que lavarse las manos antes de comer. Probablemente, si tenemos suerte, eso pueda repercutir en ese entorno familiar y capaz que el papá o la mamá o un hermano lleven adelante esa práctica cuando uno hizo una intervención individual. ¿Sí? Entonces, por ahí la idea es poder usar un modelo o poder pensar modelos para intervenir que no terminen en ese tipo o en esa mina, en ese estudiante que está ahí adelante nuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tener modelos más amplios nos va a ayudar a entender mejor y con una potencia mayor lo que podemos hacer. ¿Sí? Hay modelos teóricos más limitados y hay modelos teóricos más potentes. ¿Sí? Entonces, si nos quedamos con un solo modelo teórico, nos vamos a limitar. El otro cuento, que es el cuento El Encuentro, de Jorge Luis Borges, en ese cuento, medio que se los voy a spoilear para los que no lo leyeron, pero es que hay dos tipos que se encuentran y se pelean,
¿sí? Hay una reunión en una estancia y hay una vidriera con un montón de armas blancas, donde hay cuchillas, y dos tipos se empiezan a pelear afuera, van a la vidriera, agarran esas cuchillas y se empiezan a pelear entre ellos, cada uno con una cuchilla, y uno termina matando a otro, ¿no? Sin embargo, después, ese cuento no termina ahí. Borges hace como una reflexión sobre lo que significa el contexto de esa pelea, y es que esas cuchillas ya se habían encontrado antes, en otra pelea, y también antes, en otra pelea, y también antes. Y así hasta uno no sabe cuál fue el origen del inicio de encuentros entre peleas entre esos dos cuchillos. Entonces esos dos cuchillos lo que hacían era buscar personas, seres humanos, que las tomaran, que las empuñaran para pelearse entre ellas y seguir peleándose hasta la eternidad, ¿sí? En un acto repetitivo, continuo, que parece que nunca termina. ¿Sí? Esto, digamos, está puesto ahí ese cuento por algo, que lo discutíamos en la clase pasada y la anterior, que es la idea muchas veces que uno tiene de que uno es dueño de lo que hace, pero capaz, ¿sí? Hay otros elementos que forman parte de lo que en esta materia llamamos lo histórico-social, lo real, la realidad en sí misma, que son las que condicionan, o incluso hay autores que dicen, Bourdieu dice, determinan lo que hacemos. Uno no decide lo que hace, lo decide la sociedad. Por ejemplo, ustedes no decidieron que van a ser maestras. La sociedad decidió que ustedes van a ser maestras. Mírense entre ustedes, van a ver, lo hablábamos la vez pasada, son todas mujeres. Algo raro hay en este ambiente que la sociedad quiere que todas las maestras, todos los profesores de nivel inicial y de nivel primario sean mujeres. Es raro. Hay estudios hechos sobre esto. Una pedagoga argentina de apellido Dicker, que hace una sociología de la educación, es muy interesante leerla porque explica por qué, tal vez, la sociedad eligió a las mujeres para ejercer este rol tan importante y tan fundamental, ¿sí? Bueno, pero después ya empezamos con los textos teóricos, los textos técnicos. Ahí vimos, si se acuerdan, a Bourdieu y a Deleuze. Ambos autores con dos, uno es sociólogo, Bourdieu es sociólogo y Deleuze es filósofo, ¿no? Pero comparten algunas ideas sobre todo, y sobre todo comparten época, ¿sí? Son autores que han escrito después de la década del 60 y que son bastante contemporáneos y que uno siente bastante cercanos cuando los lee. Por ejemplo, vieron el texto, los dos textos que tienen, uno de Bourdieu y el de Deleuze, los dos son clases. O sea, si ustedes los leen parece que están hablados porque justamente son desgrabaciones de clases. Entonces, Teoría de los campos de Pierre Bourdieu, clase inaugural en Sociología y Cultura, es el libro. Ahí lo que él constituye, o lo que él instituye, mejor dicho, es una teoría de cómo lo social está tensado por el conflicto y el poder. Ahí lo que tienen que saber, conceptos fundamentales, son el concepto de campo, el concepto de conflicto, el concepto de poder, agentes, ilusio, bueno, realidad, obviamente, qué es la realidad, qué son las instituciones y un concepto fundamental que es el habitus. Es un concepto clave de Pierre Bourdieu para explicar cómo lo social está en nosotros. Mejor dicho, cómo somos lo social. Y volvemos a la idea anterior que tiene que ver con los modelos teóricos con los que nosotros operamos. Tradicionalmente uno piensa, o cuando si ustedes estudian psicología o en las psicologías tradicionales, lo que uno piensa, el modelo teórico es este. Somos individuos, ¿sí? Individuas, individuo significa que no se divide, es indiviso. Esa palabra viene de la biología, ¿sí? Y la referencia a la que hace que somos individuos que tenemos una mente, ¿no? Y como que esa mente maneja el cuerpo. Esa es la idea tradicional. Entonces la psicología más, lo que se llama modelos cognitivistas,
que ustedes seguramente los vieron en teorías del desarrollo, psicología del desarrollo creo que se llama, y teoría del aprendizaje, van a ver modelos de la mente. Entonces van a tener modelos mentales que hacen una metáfora de la mente como si fuera la computadora, se llama metáfora de la computadora. Después tenemos, entonces ahí tienen memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Después hay otros modelos, por ejemplo el modelo genético de Jean Piaget, el modelo histórico y social de Lev Vygotsky. Algunos son más amigables con nosotros, más simpáticos, más interesantes, y otros menos, ¿no? Pero siempre como que nosotros tenemos una mente, ¿no? La propuesta, pero lo que tienen que tener en claro siempre es que siempre esos son modelos inventados por alguien, ¿sí? Por algunas personas, siempre alguien lo inventó. Porque a veces pareciera que cuando damos clase habláramos de algo que pasa realmente, ¿no? Como que uno pudiera ver la mente, ¿no? Como si fuera algo. Pero si es algo, tiene que estar en algún lugar, ¿no? En algún lugar tiene que estar ubicado. Y el problema es que hasta ahora nunca nadie vio una mente, nunca nadie vio un aparato psíquico, nunca nadie vio, digamos, el alma. Entonces, bueno, entramos a tener un montón de preguntas. Eh, digamos, ¿existe esto? O sea, suponemos que todos pensamos. Pensamientos hay, pareciera, porque hay gente que dice que piensa, hay gente que escribe y escribe lo que piensa, hay gente que dibuja, hay gente que pinta, hay gente que habla. Aparentemente pensamos, o creemos que pensamos. El tema es, ¿qué es ese pensamiento? ¿De qué está constituido? Y bueno, entonces ahí usamos diferentes metáforas. Hay metáforas que ganan, ¿sí? Que son más simpáticas, o no, pero que ganan. Por ejemplo, hoy en día el modelo cognitivo es un modelo que, por ejemplo, en educación ha ganado mucho terreno, o sea, ha impuesto su verdad, se ha impuesto como verdadero, y ahí está el ejercicio del poder, ¿sí? ¿Qué es el poder o qué es la verdad? Eh, digamos, también tenemos que desustancializarlo. Por ejemplo, vieron que es habitual decir él tiene el poder, acá él tiene el poder, ella tiene el poder. Lo que hay que tratar de poder pensar en términos de Bourdieu es que el poder siempre es un ejercicio de configuración, ¿sí? Es como que uno tiene que hacer un tendido, un tejido, ¿no? Es una configuración entre los elementos que forman parte del campo, ¿no? Que también es un concepto de Bourdieu. Por eso ahí, ese texto es muy importante para entender cómo funcionan las relaciones dentro del aula, fuera del aula, pero también con nosotros mismos, cómo hay tensiones que uno tiene consigo mismo, cómo uno, eh, digamos, si bien este modelo está pensado para el campo de las ciencias sociales, desde esta materia proponemos de extenderlo al campo de todas las ciencias, incluso al campo de la propia persona, al campo de lo mental y de cómo uno piensa y cómo uno se piensa a sí mismo y cómo piensa a los demás. Bien, Pierre Bourdieu, esa ensalada medio la tienen que revolver y amalgamarla como a ustedes les parezca, pero conceptos fundamentales, ahí él define qué es lo institucional o qué son las instituciones en un solo párrafo. Una institución es tal cosa y el hábitus es tal cosa, ¿no? Pero hagan eje en ese concepto, el concepto de hábitus y el concepto de instituciones, porque son como dos caras de una misma moneda, ¿sí? Con esos dos conceptos, si los entendemos y cómo se constituye el hábitus y las instituciones, vamos a entender todo digamos, el ideario de Bourdieu en relación a esta cuestión. Bourdieu es el que inventa, por ejemplo, el concepto de violencia simbólica, que es tan importante para el campo de la educación, y el campo para lo que son los problemas de género. Corto con Bourdieu, pasamos a Deleuze. Para entender a Deleuze, como ya les planteé, esto es una clase sobre Deleuze, lo que ustedes tienen ahí para leer, ¿sí? Una clase que se llama Ver y Hablar. Lo que él plantea, él hace un análisis de la obra de Foucault, ¿sí? De Michel Foucault, que seguramente lo vieron en filosofía. Es un filósofo también contemporáneo de Deleuze, era amigo de Deleuze, era conocido de Bourdieu. Bueno, había todo un mundillo ahí en Francia, intelectualoide, que se ve que se dedicaban mucho a nerdearla ahí. Pero bueno, han producido cosas interesantes, por lo menos para mí, no sé si para ustedes, pero
Para tener bien en claro ese texto, ustedes ahí menciona muchos trabajos de Foucault, pero cuando empieza el texto, vieron que el título dice ver y hablar, es porque marca dos dimensiones para entender la realidad. ¿Sí? Uno es el campo del ver o de las visibilidades, de lo que uno percibe a través de los sentidos, y el otro es el campo del hablar, que es el campo de los discursos, del lenguaje. ¿Sí? Para Bourdieu, para Deleuze, para Foucault, para los psicoanalistas lacanianos, la textura de lo real, así como lo dice la palabra textura, ¿sí? Es un texto. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya ve, en realidad lo que está haciendo está leyendo. ¿Sí? O sea, uno se expone a un aula. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un aula o cómo es un aula? Todos me van a decir lo mismo. ¿Sí? Un conjunto de bancos, ¿no? Un pizarrón, un docente y alumnos. Más o menos van a decir algo así. Nadie me plantearía un pedazo de tierra con personas sentadas labrando la tierra. ¿Sí? Sin embargo, hay escuelas que por ahí hacen quinta, quiero decir, y se enseña a hacer quinta. Pero el modelo de aula, el modelo de clase que nos capturó a todos, ¿sí? Hace que nosotros, cuando veamos una foto con bancos uno atrás del otro, niños y niñas que se miran sus nucas y mirando de frente a un pizarrón, decimos, eso es una escuela. Ahora, si vemos un conjunto de chicos trabajando la tierra o abrazando un árbol, no creo que se nos ocurra, pensamos, es una secta o podemos pensar otra cosa, pero es raro que pensemos que es una escuela. Lo mismo pasa con muchos campos en los cuales nosotros tratamos de ordenar la realidad a través de nuestra propia carga teórica, ¿no? Vieron que hay un dicho que dice, uno ve la realidad a través de los anteojos que se pone, ¿no? Pero que ¿de qué están hechos esos anteojos, ¿no? Entonces, no están hechos de plástico, de alambre, están hechos en realidad, de los conceptos a través de los cuales la cultura nos creó las categorías a través de las cuales observamos la realidad. A ver, un poco más sencillo. Cuando yo miro a una persona, ¿no? Inmediatamente, casi siempre pasa, la ubicamos dentro del macho o del hembra, ¿no? Para incorporar un poco el contenido de género que lo estuvimos hablando la otra vez, ¿no? Rápidamente, ¿por qué? Porque estamos capturados por la idea de que hay dos géneros, ¿sí? O dos maneras de ser sexualmente o dos maneras de ser persona. Se puede ser persona macho o persona hembra. Entonces, cuando vemos la realidad, inmediatamente la ubicamos en estas dos categorías, ¿sí? Entonces, no solo eso hacemos, sino también que después queremos ordenar la realidad según esas dos categorías. Entonces, después en las escuelas, por ejemplo, tenemos fila de varones, clasificamos, ¿no? Varones para acá, mujeres para acá, ¿no? Baños de mujeres, baños de varones, ¿sí? Trabajos para mujeres, trabajos para varones. Bien, esto es lo que los estudios de género llaman estereotipos de género, ¿no? Que uno ya como que tiene ciertos prejuicios sobre lo que va a ver y son esos prejuicios lo que hacen que nosotros veamos lo que vemos o percibamos lo que percibimos, ¿sí? Esto lo podemos después seguir discutiendo y charlando en clase, es muy interesante porque de alguna manera nos hace, debería hacernos dudar de los prejuicios. Los prejuicios no están ni bien ni mal, todos somos prejuiciosos de alguna manera, todos tenemos conceptos con los cuales abordamos las cosas que nos pasan. El problema es cuando no podemos darle sentido a lo que nos pasa y ahí nos angustiamos. Y sí, cuando nos aborda alguna cuestión que no podemos ubicar enseguida, cuál es el sentido de lo que nos pasa, ¿sí? Si lo que nos pasa, capaz que lo que nos pasa es grave. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando no encontramos el diagnóstico de lo que nos pasa y nos empezamos a inquietar. Siempre tratamos de construir el sentido a todo. De hecho, siempre le construimos sentido a todo, por más que no lo sepamos, ¿sí? Porque operamos sobre esos sentidos. Entonces, la psicología institucional apunta a esos sentidos que aparecen dentro de lo que es inconsciente. Inconsciente porque no lo tengo, es un inconsciente descriptivo, no está en mi conciencia hoy en día, pero en este momento exacto, en el presente. Pero sí me hace hacer cosas, me hace
dar la clase de determinada manera, me hace mover las manos cuando hablo, me hace peinarme, cortarme el pelo, me hace dejarme la barba. ¿Sí? Todo esto no lo decido yo en términos de lo que dice Deleuze, en términos de lo que dice Foucault, sino que lo decide la cultura. ¿Sí? Entonces, digamos, fíjense cómo los discursos o las ideas de alguna manera están tensionadas por el conflicto, o sea, hay ideas que se imponen a otras, por ejemplo, hay unos que dicen, no, los sexos son dos, y hay otros que dicen, no, los sexos son más, ¿cuál gana? ¿Cuál es más verdadera? ¿Sí? La más verdadera es la que se impone, la verdadera es la que se impone, la que no se cuestiona, ¿sí? La que logra no ser cuestionada. ¿Sí? Entonces, esa es la que se instituye como verdad. Eso es una institución. ¿Sí? Una institución es una idea que se instituye como verdadera. ¿Sí? Y empieza a funcionar en automático. Lo que ya considero verdadero ya no me lo cuestiono. Yo no me cuestiono si yo soy yo. Ya está, me veo en el espejo, digo, esa cara es de una persona muy que conozco y ya le atribuye inmediatamente mi identidad. Eh, Así que bueno, pensemos esto en términos, digamos, en términos de Trilla, cuáles son las características de la escuela. El texto de Trilla es muy explicativo, principalmente lee la introducción, los tres enfoques sobre la institución escolar, que la resumo muy rápidamente, solamente las voy a mencionar. Es un enfoque tecnocrático, es una crítica tecnocrática, una crítica sociológica, y lo que nosotros llamamos la descolarización, que la sostiene y la sostuvo un pensador mexicano que se llama Illich. Eh, pero bueno, fue una propuesta muy radical de que las escuelas no tienen que existir. Esto no tiene que servir a nosotros para preguntarnos, para nosotros, para ustedes, si tiene sentido que existan escuelas o es mejor que no existan las escuelas. ¿Y por qué tienen que haber escuelas? Si las tiene que haber o no. Ustedes como docentes supongo, los calculo, que deben estar convencidos de que es mejor que haya escuelas a que no no las haya. Sino para qué vamos a ir a sostener un sistema que creemos que no tiene sentido. Lo que sí propone el texto es que que podríamos tener una posición crítica hacia la institución escolar, eh, y es esa la que propone esta materia. ¿Sí? Así que el texto es lo único que deberían saber. Después, antes de la semana que viene, seguramente les grabe un video con lo que es las dinámicas de los grupos, pero si ven el canal de YouTube mío, ahí van a tener ya el video de los años anteriores que estuvimos trabajando la cuestión de dinámicas grupales y cuáles son las perspectivas de la materia respecto de las dinámicas de grupo y cómo se las puede pensar de otra manera. Bueno, un abrazo.